Saludos y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que parece estar por todas partes, desde textos de hace milenios hasta, bueno, el feed de cualquier red social, la numerología. Nos han llegado varias fuentes, sobre todo un artículo muy completo, que intenta desentrañar esta creencia, ¿no? Esta relación mística entre los números y lo que nos pasa. Sí, y el objetivo yo creo que es ir un poco más allá de la superficie. No se trata solo de si te lo crees o no te lo crees. Es más bien entender por qué esta idea ha sido tan persistente. Tan poderosa a lo largo de la historia. Es una exploración de cómo el ser humano busca patrones, busca un significado, en un universo que a menudo parece caótico. Exacto. Vamos a analizar de dónde viene, cómo funciona y, lo que a mí me parece más alucinante, su relación extraña y complicada con la ciencia. Con la ciencia pura y dura. Vamos a ver cómo algo tan abstracto como un número puede llegar a definir la construcción de una muralla, o el nombre de una política, o incluso las obsesiones de un premio Nobel de Física. Es un viaje a cómo intentamos ordenar el cosmos. Y como veremos, esa línea entre el orden místico y el orden científico es mucho, pero mucho más borrosa de lo que podríamos pensar. Bien, pues empecemos por lo más básico. A ver, en esencia, la numerología es la creencia en una relación oculta, mística, entre un número y uno o más eventos. Y también se aplica al valor numérico de las letras, en palabras, en nombres. Y aunque la palabra numerología suena muy moderna, y de hecho lo es, apareció por primera vez sobre 1907. La práctica es antiquísima. Su nombre original era aritmancia, que es mucho más revelador, la verdad. Viene del griego aritmos, que es número, y manteia, que es adivinación. O sea, literalmente adivinar a través de los números. Entiendo la idea de la adivinación, pero uno tiende a pensar en algo más personal, ¿no? Como leer la mano o las cartas. Pero es que aquí hablamos de algo a una escala totalmente distinta. La fuente que tenemos menciona un ejemplo que me ha dejado, bueno, boquiabierto. Una inscripción del rey asirio Sargón II del siglo VIII a.C. Ah, la muralla de Khor-Shabbat es un ejemplo potentísimo. Potentísimo, sí, pero también suena un poco increíble, ¿no? O sea, me estás diciendo que un rey construyó una muralla de una longitud absolutamente específica, 16.283 codos, solo para que el número coincidiera con el valor de su nombre. ¿No podría ser una forma de...? De propaganda, de crear un mito alrededor de su figura. Es una pregunta excelente, y es la forma correcta de mirarlo. Es imposible saber su intención al 100%. Pero, a ver, sea propaganda o sea creencia literal, lo que nos dice es que esa conexión entre el poder, los números y el destino era tan fuerte que se consideraba digna de grabarse en piedra. Para la posteridad, al vincular la estructura física de su ciudad con su propio nombre, Sargón II estaba declarando que su reinado no era un accidente, era parte de un orden cósmico. Y eso le daba una legitimidad divina. Visto así, tiene mucho más sentido. No es un capricho, es una declaración de poder en toda regla. Y esta idea de que las letras tienen un valor numérico, ¿de dónde sale exactamente? Pues se desarrolla de forma paralela a la propia escritura y a las matemáticas. La fuente señala el sistema milesio de la ciudad griega de Mileto. Allí, las letras del alfabeto se usaban también como cifras. Esto es clave. Para ellos, una letra y un número no eran dos cosas separadas, como lo son para nosotros. Podían ser la misma cosa. Y claro, si las letras de tu nombre son también números, es natural empezar a sumar y a buscar significados. El propio Aristóteles cuenta que los pitagóricos, en el siglo VI a.C., ya practicaban la isopsefia, que es básicamente esto, calcular el valor numérico de las palabras para compararlas. O sea que Pitágoras, a quien asociamos todos con el teorema que nos atormentaban en el colegio, estaba metido en un mundo donde los números eran mucho más que herramientas de cálculo, tenían un carácter casi divino, por lo que veo. Totalmente. Para los pitagóricos, todo es número. Creían que el universo estaba construido sobre principios matemáticos y que estos números tenían propiedades místicas. Y esta idea no se quedó en una pequeña secta filosófica, Se expandió por todo el mundo antiguo. La fuente menciona que era común en la época de Alejandro Magno, que la adoptaron en Egipto bajo el reinado de Ptolomeo II
y que fue fundamental en la literatura rabínica a través de la gematría para interpretar textos sagrados. No era una superstición marginal, era una herramienta intelectual de prestigio. Vale, vale. Entiendo que era importante para ellos. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? Porque todo se basa en asignar un número a una letra y eso, a primera vista, parece bastante arbitrario. ¿Hay un único método? Que va, en absoluto. Y ahí está una de las claves. Hay muchísimos sistemas diferentes, cada uno con su propia lógica. El que más se usa hoy en día, el que te encuentras en cualquier web de numerología, es el llamado método pitagórico. Es muy sencillo. Asigna a las letras del alfabeto latino un número del 1 al 9. La A es 1, la B es 2, hasta la I, que es 9. Luego la J vuelve a ser 1, la K es 2 y así. Parece un sistema bastante simple, la verdad. Casi de juguete. Había otros más complejos. Muchísimo más complejos. La fuente describe el sistema de Heinrich Cornelius Agrippa, un famoso ocultista del siglo XVI. Su tabla, que publicó en los 3 libros de filosofía oculta, es fascinante. Es una auténtica cápsula del tiempo lingüística. Una cápsula del tiempo. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que su sistema refleja perfectamente cómo era el alfabeto latino en su época. Hoy damos por sentadas las 26 letras, pero en el siglo XVI las letras U, J y W pues no se consideraban parte estándar del alfabeto. La V se usaba tanto para el sonido U como para el B, y la I se usaba para I y para J. Y el sistema de Agrippa tiene anotaciones especiales para estos casos. Diferencia entre la V usada como consonante y la V usada como vocal. O sea que el propio sistema numerológico es como un fósil del lenguaje de ese momento. Demuestra que no son verdades eternas y universales, sino que están súper ligadas a la cultura y a la lengua en la que nacen. Exactamente. Y hay otros con raíces igual de profundas. Ya hemos mencionado la gematría, la práctica tradicional judía. Ahí la conexión es muy fuerte. Por ejemplo, en hebreo, la palabra para vida, Jai, se escribe con 2 letras que suman 18. Por eso, el número 18 se considera un número de buena suerte y es muy común hacer donaciones o regalos en múltiplos de 18 en la cultura judía. No es una coincidencia, es un significado cultural construido sobre el valor numérico de una palabra que es fundamental. Ese ejemplo lo hace todo mucho más tangible, la verdad. Es fascinante cómo estos sistemas antiguos estaban tan ligados al lenguaje de su época. Pero hoy en día dudo que mucha gente esté consultando los grimorios de Agrippa. Lo que sí se ve por todas partes, al menos en redes sociales, son los llamados números angelicales, el 111, el 444, gente que los ve en la matrícula del coche de delante, en la hora, en el ticket de la compra. ¿De dónde sale este fenómeno? Pues a diferencia de los sistemas milenarios que hemos comentado, este es un fenómeno muy reciente. La fuente lo data con precisión. Fueron definidos y popularizados en 2004 por Doreen Virtue y Lynette Brown. La idea central es que ver estas secuencias numéricas repetidas son mensajes directos de los ángeles. Entiendo. Un fenómeno muy del siglo XXI, nacido en la era de Internet y popularizado a través de la cultura New Age. Supongo que es una de esas ideas que, una vez se establecen, se convierten en un pilar de ese movimiento. Lo fue. Pero aquí es donde la historia da un vuelco que es increíble. La fuente señala que en 2024, la propia Doreen Virtue, la co-creadora del concepto, Espera. ¿La misma persona que los creó? la misma, en una entrevista renunció públicamente a toda la idea. No puede ser. Eso lo cambia todo. Es como si J.K. Rowling dijera de repente que la magia no existe y que Hogwarts es una tontería. ¿Qué dijo exactamente? Sus palabras exactas, según la fuente, fueron: «Es basura, lo lamento, y siento haberlos creado». Declaró que no eran mensajes de ángeles, sino algo que ella misma se había inventado. Vaya. Es demoledor. La persona que lo puso en el mapa cultural lo desmiente y lo llama basura. Esto nos obliga a mirar estos fenómenos modernos con una lente mucho más crítica, ¿no? A diferencia de los sistemas antiguos cuya autoría es anónima o se atribuye a figuras legendarias como Pitágoras, aquí tenemos a la creadora diciendo explícitamente: me equivoqué, lo inventé. Plantea una pregunta muy importante sobre la autoridad y la creación de sistemas de creencias en la era digital. Una idea puede nacer, hacerse viral, generar una comunidad enorme de creyentes y de repente
ver sus cimientos demolidos por su propia arquitecta. Es un fenómeno fascinante y muy contemporáneo. Desde luego. ¿Y esa influencia cultural no se limita a fenómenos de Internet? La numerología ha ido apareciendo en lugares muy diversos a lo largo de la historia, ¿verdad? Absolutamente. No se quedó en los textos antiguos. En el siglo XVII, por ejemplo, el alquimista árabe Jabir ibn Hayyan basaba todos sus experimentos en una numerología muy elaborada. La extraía de los nombres de las sustancias químicas en árabe. Creía que el equilibrio numérico de una palabra revelaba el equilibrio químico de la sustancia. Y también en la literatura. La fuente menciona una obra de Sir Thomas Browne de 1658, The Guardian of Cyrus. Sí, es un caso de estudio casi perfecto de cómo una mente puede empezar a ver un patrón en todas partes. Es un libro entero dedicado a demostrar, de forma casi obsesiva, que el número 5 y el patrón geométrico del quincunce, 4 puntos en un cuadrado con un quinto en el centro, se encuentran en todo el arte, el diseño y sobre todo en la naturaleza. Es la búsqueda de un código secreto en la creación. Y esa búsqueda no ha terminado. Llega hasta hoy de formas muy directas. En 2025, la parlamentaria australiana Susan Ley cambió la ortografía de su nombre de Susan a Susan. La razón que dio fue que un numerólogo le había dicho que ese cambio le traería más emoción y dinamismo a su vida. Y es importante señalar que no hablamos de una figura marginal, ¿eh? Hablamos de la vicelíder de uno de los principales partidos políticos de Australia. Esto nos muestra cómo estas creencias operan en las esferas de poder. Y no es un caso aislado. La celebridad Gwyneth Paltrow, una figura muy influyente en el mundo del bienestar, marcó en sus redes sociales el inicio de su ciclo numerológico de 9 años, un concepto que supuestamente significa transformación y cierre. Se ha integrado completamente en el lenguaje del desarrollo personal y el wellness moderno. Pero en el otro extremo del espectro, en la comunidad científica, la palabra numerología tiene una connotación totalmente distinta. Es básicamente un insulto, ¿no? Correcto. Se usa de forma coloquial para descalificar una teoría. Si un científico dice que la hipótesis de un colega es pura numerología, lo que está sugiriendo es que se basa en coincidencias numéricas llamativas, en patrones forzados, pero que carece de una base causal o empírica. Es una forma de decir, has encontrado una coincidencia curiosa, pero eso no es ciencia de verdad. Y sin embargo, y aquí es donde la historia se pone increíblemente interesante, la fuente revela que algunas de las mentes científicas más importantes del siglo XX estaban, por decirlo suavemente, fascinadas con ciertas coincidencias numéricas. Profundamente fascinadas. Hablamos de gigantes, del físico Paul Dirac, uno de los padres de la mecánica cuántica, del matemático Hermann Weyl, o el astrónomo Arthur Stanley Eddington. Estaban intrigados por la aparición de ciertos números adimensionales muy grandes en el universo. ¿A qué tipo de números se refieren? Por ejemplo, a la relación entre la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. La electromagnética es increíblemente más fuerte, un número con 39 ceros detrás. O la relación entre la edad del universo y la unidad atómica de tiempo. Se preguntaban si estas cifras enormes eran un simple accidente cósmico o si apuntaban a una teoría física más profunda, unificada, que aún no comprendíamos. Había una razón para que los números fueran esos y no otros. Y luego está el caso de Wolfgang Pauli, otro premio Nobel que estaba casi obsesionado con un número muy concreto, el 137. Sí, su fascinación por el 137 es legendaria. Este número, conocido como la constante de estructura fina, es fundamental en física porque relaciona la velocidad de la luz, la carga del electrón y la constante de Planck. Es un número puro, no tiene unidades, y Pauli no podía entender por qué la naturaleza había elegido ese valor concreto, aproximadamente 1 partido de 137. Su búsqueda de una explicación trascendió la física y se adentró en la filosofía y el misticismo. Es increíble pensar en estos pilares de la ciencia moderna dándole vueltas a preguntas que suenan casi místicas. Y esto nos lleva a una cita de la fuente que me parece la más provocadora de todas, la del matemático I.J. Good. Sí, es una cita que te obliga a replanteártelo todo. Sostiene que no deberíamos despreciar la numerología tan a la ligera. Afirma, y cito, que la numerología fue el origen de teorías que transformaron la sociedad, como el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la gravitación. Esa es una afirmación potentísima.
Está diciendo que la numerología es la madre de la física moderna. De buscar patrones y armonías en el cosmos, fue el motor de algunos de los mayores descubrimientos. El ejemplo que dais, Johannes Kepler. Kepler llegó a su tercera ley del movimiento planetario, que es una piedra angular de la astronomía, a través de una búsqueda casi mística de las armonías de las esferas, una idea heredada de los pitagóricos. Estaba convencido de que las órbitas planetarias debían seguir unas proporciones musicales y geométricas perfectas. Se equivocó en la premisa mística, pero en esa búsqueda encontró una ley física fundamental y correcta. Entonces, la conclusión de Good es que el verdadero debate no es si una fórmula parece numerológica. Exacto. Su conclusión es que la pregunta importante es si esa fórmula es correcta. Y por correcta entiende que tenga una buena explicación, aunque esa explicación todavía no la conozcamos. Él habla en un sentido platónico. La explicación puede existir en el universo de las ideas posibles, aunque la ciencia actual aún no haya llegado a ella. Es decir, que una coincidencia numérica extraña podría ser el primer indicio, la punta del iceberg, de una estructura subyacente real que la ciencia del futuro acabará por explicar. Lo que hoy parece numerología podría ser la física de mañana. Esa es la idea. Desdibuja la línea que trazamos tan cómodamente entre ciencia y pseudociencia. Nos sugiere que la búsqueda de patrones, incluso cuando parece mística o irracional, puede ser el motor del descubrimiento. La clave, por supuesto, es no quedarse satisfecho con el patrón, sino seguir buscando incansablemente la explicación causal que hay detrás. Vaya recorrido. Empezamos con un rey asirio grabando su nombre en una muralla y terminamos con los padres de la física cuántica cuestionándose las constantes del universo. Si tuviéramos que destilarlo todo, ¿qué nos llevamos de este análisis? Creo que lo fundamental es que la numerología, en todas sus formas, desde la antigua aritmancia hasta los repudiados números angelicales, es un síntoma de un rasgo humano increíblemente profundo y persistente. Nuestra necesidad de encontrar patrones, de creer que el universo no es arbitrario. Es una búsqueda de un orden subyacente, de que las cosas pasan por una razón y que esa razón se puede encontrar, o incluso calcular. Lo hemos visto en la religión, en la política, en la cultura popular y, sorprendentemente, en el corazón mismo de la investigación científica. En última instancia, ya sea en las letras de un nombre, en la repetición de un número en un reloj o en las constantes fundamentales de la física, el impulso de encontrar sentido en el aparente caos es lo que nos define, es lo que nos ha llevado a crear mitos, religiones y también la propia ciencia. Y esto nos deja con una idea final para la reflexión, que se deriva directamente del argumento de I.J. Good. Si una fórmula numerológica puede ser en realidad una teoría correcta que aún no entendemos, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cómo distinguimos entre el reconocimiento de un patrón significativo que la ciencia aún no ha descubierto y la simple proyección de nuestros deseos de significado sobre la pura aleatoriedad? Y sobre todo, ¿cómo podríamos estar seguros de la diferencia?